cuando en vez de eso llega un... Que tú tanto que admiraste a este hombre y tanto que conviviste con él. Allí en los escritos de los juicios del último cansancio viene... La historia empieza a partir de que alguien la escribe. Y antes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. El día de hoy se cumplen 110 años del aniversario de la Revolución Mexicana. Qué mejor que conmemorarlo pues, con un tema en alusión a este movimiento. El día de hoy nos acompaña la maestra María de Jesús Ramírez, quien nos expondrá la incursión del contingente El Michoacano en la Revolución Mexicana. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y pues desde luego también le damos la más cordial bienvenida al doctor Álvaro Ochoa Serrano. Muchas gracias, doctor. Al contrario, de hecho vengo como asistente de la maestra María de Jesús. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues... Le agradezco. Antes de comenzar, voy a leer algunos generales de la ponente que hoy nos acompaña. María de Jesús Ramírez es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Es maestra en Historia con especialidad en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. También es maestra por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y es doctorante del programa de Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Pues antes de empezar, pues agradecerte, maestra. Sabemos que pues es un tema que de alguna manera pues lo has trabajado, pero sobre todo porque tú eres de esa zona, de Aquila, ¿no? Y te interesa mucho esta parte de la historia de la Revolución Mexicana que se dio en tu terruño. Muchas gracias, y pues tú me dices a la hora que quieras que proyecte la presentación. Híjole, ya se nos desconectó otra vez. Justo cuando iba iniciando, bueno. A ver, vamos a ver si la podemos recuperar. A ver. Gracias, Cris. Ahí viene. Disculpen que mi conexión parece que no es la mejor hoy. Okay. Pues comenzamos si gustan. Muy bien, déjame nada más. Bien, pues les agradezco a la Asociación de Cronistas por Michoacán por esta invitación y esta oportunidad que me dan para hablar un poco del terruño. Como ya dijo Víctor, yo nací en Aquila y me interesa este triangulito entre Michoacán, Colima, Jalisco, ¿no? Y qué mejor que encontrar respuestas en la historia a los conflictos históricos y que, bueno, seguimos arrastrando en el presente. El tema, como ya lo dijo Víctor, como ya se anunció, es la incursión del contingente michoacano en la Revolución Mexicana. El contingente michoacano se conformó por habitantes del municipio de Coahuayana, de la región de Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Cualcomán, con gente de Colima y gente del sur de Jalisco. El contingente estuvo liderado principalmente por Eugenio Aviña y por José Bueno. Más adelante mostraré algunas fotografías y si me haces favor, Víctor,
de mostrar la siguiente lámina. Para ubicarnos espacialmente, pongo allí un mapa de Colima. Como verán, la mayor parte de la población, de los núcleos de población, se encuentran en la parte central y norte del estado. Hacia el sureste de Michoacán, queda en la parte inferior del mapa. Y bueno, el sur de Jalisco es el resto, lo que circunda al estado de Colima. El mapa más antiguo que se alcanza a ver también es un croquis que fue elaborado escrito de Cualcomán. La parte de la población de la cual yo estaré hablando es la que se concentra en los límites de Colima, como ya mencioné. El mapa el croquis, muestra los principales núcleos de población, muestra ranchos, haciendas, comunidades indígenas. En torno a las comunidades indígenas es que me gustaría comenzar mi planteamiento. Y lo que yo encuentro es que la disputa por el territorio que vamos a encontrar durante la Revolución Mexicana se va gestando tiempo atrás. El caso de las comunidades del suroeste de Michoacán, donde hablándose con población externa. La incidencia que estos michoacanos tienen posteriormente en la Revolución Mexicana es lo que vamos a encontrar, ¿no? La desincorporación comienza, o bueno, se fortalece en la década de 1870 en el suroeste de Michoacán. En Cualcomán los indígenas trataban de mantener su núcleo agrario, aunque la inmigración regional terminó por absorberlos. Y bueno, el doctor Gerardo Sánchez Díaz es nativo de Cualcomán y ha mostrado cómo los indígenas tratan de tener sus tierras e incluso habla de una rebelión que ellos organizan. En Maquilí las tierras fueron rematadas por órdenes de la autoridad para cubrir impuestos adeudados. En este periodo, la comunidad de Aquila se encontraba ya desorganizada y todavía en la década de 1920 se decía que los indígenas seguían dispersos. El problema con Aquila es que el territorio lo están disputando desde finales del siglo XIX compañías británicas y norteamericanas, que son compañías mineras. El pueblo de Huizontla, allí los indígenas también corrían la misma suerte que Cualcomán, Maquilí y el resto, ¿no? En Huizontla también se desincorpora la propiedad comunal, y en la medida en la que se van desincorporando estas comunidades, también se van enajenando las fracciones de estas tierras para particulares. En Coahuayana, los indígenas que se repetían se anexan como parte, creo que se corta mucho de la comunidad. Y creo que se nos fue otra vez. Sí, hay mala
tiene mala recepción A ver. desde donde tiene el internet. A ver. Sí, tenemos media hora por ahí checando la cuestión del audio y no pudimos resolver la cuestión de que se escuchara un poquito mejor. No sé si sea el internet o sea el aparato. A ver, déjenme ver qué. A ver. Discúlpenme. A ver Sí, ahí. espero tener mejor suerte. Disculpas para todos. A ver, igual. Decía que las comunidades de Zapotán y Achotán, pese a estar ubicadas en el municipio de Coahuayana, se reconocen parte de la comunidad indígena de Aquila. Los pueblos de mayor importancia en la costa sierra eran Cualcomán, que era históricamente la capital política, y Coahuayana por su relación y cercanía con Colima, y Coahuayana por ser una región agrícola importante en la producción de algodón que se llevaba a las fábricas de Colima y Guadalajara. El panorama reflejado por los documentos del siglo XIX coincide con las descripciones acerca del modo de vida austero de los nativos, los cuales fueron expuestos en crónicas coloniales. Al respecto, en la década de 1860, las autoridades del partido de Cualcomán describían a los indígenas. ¿Me podrías ayudar, Víctor, con la imagen siguiente? Describían a los indígenas como inútiles y semisalvajes, que debían pagar los impuestos tasados incluso a costa del remate de sus tierras. En esta condición se repite esta condición se repite en la mayor parte del partido. Incluso el pueblo de Cualcomán en 1844 ya reportaba bastantes personas no campesinas, ¿no? En la medida en la que se van desincorporando, se van repoblando estos territorios con personas llegadas de Colima, sur de Jalisco, Tierra Caliente y regiones aledañas. Durante el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, las regiones de Cualcomán y Coahuayana atrajeron inversiones en minería y agricultura. En sus estudios acerca de los cultivos tropicales en Michoacán, el profesor Gerardo Sánchez ha mostrado cómo las haciendas de la costa aumentaron la producción algodonera para surtirle a las fábricas de hilados y tejidos de Colima y Guadalajara. Desde allá también se atraían las inversiones y se atraían el financiamiento para estas haciendas. En este periodo, las tierras de indígenas que fueron parceladas, principalmente Cualcomán, Coahuayula, Maquilín, y Huitzontla, comenzaron a ser transferidas a los inmigrantes provenientes de las regiones aledañas, que ya lo señalaba. En su tesis de maestría, Marta Lorenza López Mestas Camberos mostró cómo se desincorporaron las propiedades comunales, tanto de Colima como del suroeste de Michoacán, y son regiones en donde proliferaron los ranchos. A partir de ese momento, creo que por lo menos en Colima, y bueno, quienes conocemos la región suroeste, pues encontramos estas pequeñas propiedades y pues son trabajadas por familias nucleares, ¿no? En la gira de Madero por el occidente de México, Madero y su representante en Colima, Rufino Jiménez, decidieron hacer un mitin que tuvo lugar en el Rastrillo. Así conocían el predio en la ciudad de Colima, el 28 de diciembre de 1909. Subidos a una mesa, Madero y Roque Estrada fustigaron al régimen, exigieron respeto al voto popular y reclamaron la no reelección. A poco de haber iniciado los discursos, la policía disolvió la reunión. Madero se trasladó entonces a Manzanillo y de ahí se embarcó para Mazatlán.
Esta es una cita de José Miguel Romero de Solís en su breve historia de Colima. Durante su estancia en Colima, Madero estableció vínculos con Eugenio Aviña, comerciante del sur de Jalisco y policía en Colima hasta 1911. El enlace en Michoacán era José Bueno, propietario de Chacalapa y, bueno, en Coahuayana, y otros afectados de Tepames en Colima. Para esto, en Tepames hubo una familia que ya había denunciado abusos gubernamentales ante Porfirio Díaz. Y bueno, de esto escribió más Servando Ortol en su texto El crimen de Tepames. El contingente del michoacano, que se conforma con estos líderes, se conforma en 1911 con habitantes y jornaleros de Coahuayana y Colima y sur de Jalisco. Fueron liderados por Eugenio Aviña Alcaraz, un comerciante jalisciense que tenía 43 años en 1911, y los hermanos Bueno eran de Coahuayana. Para el contingente del michoacano era más fácil derrotar al gobernador de la Madrid que ir a Morelia o a Guadalajara. La sublevación se llevó a cabo el 18 de mayo de 1911. La entrada del contingente provocó la renuncia del gobernador Enrique de la Madrid. Bueno, me pidieron que mencionara esto, ¿no? Tras la llegada del contingente a la ciudad de Colima, el contingente no tuvo que disparar, no tuvo que enfrentarse a las autoridades del estado, sino que al día siguiente renunció el gobernador y se acordó una transición en la cual Eugenio Aviña quedaría a cargo de la seguridad del estado para que se nombrara un gobernador interino que convocaría elecciones y demás. En este sentido, los reacomodos políticos estatales favorecieron a los opositores del gobernador y, aunque no del todo a los sublevados, ¿no? Como de repente ocurre. Posterior a esto, Miguel García Topete asumió provisionalmente el gobierno, nombró a Eugenio Aviña jefe de las fuerzas revolucionarias y a Ignacio Gamiochipi comandante de la plaza. En resumen, sobre estos señores, lo que a mí me llama la atención es la transición aparentemente pacífica, ¿no? Sin embargo, hacia 1913 todavía continúan los reacomodos, pero Eugenio Aviña y los aliados de Michoacán, los hermanos Bueno y otros líderes de Chinicuila y Cualcomán se sublevan primero contra Madero y posterior a su muerte, se van a sublevar contra Huerta. En esos reacomodos políticos se observa, o por lo menos Aviña observa, que el movimiento maderista no estaba favoreciendo a la causa por la que se sublevaron en 1911. Y, continúan estos acosos y para Colima, creo que ahora no recuerdo la cantidad de gobernadores provisionales que se suman en este pequeño periodo, pero hay algunos que duran un día, una semana o poquito más, ¿no? Pero son bastantes los gobernadores. El reacomodo político colimense se puede documentar en la tesis de Julia Preciado Zamora sobre Trinidad Alamillo, que es un actor político estatal del momento. En 1914, a Aviña lo ascendieron al grado de general. Ese año estuvo representado en la Convención de Aguascalientes por Francisco Mancilla, un militar de Tapalpa, Jalisco, que se sumó a su causa. También se incorporó al ejército del noroeste de Álvaro Obregón. Bueno, en este caso,
Quien se integró al Ejército del Noroeste fue Francisco Mancilla, mientras que Aviña era más simpatizante de la convención y se sumó al bando zapatista. ¿Podrías ayudarme con la siguiente lámina, por favor? Tras la disolución y derrota de la Convención de Aguascalientes, se suman al Plan de Agua Prieta. Aviña muere en Cuernavaca, Morelos, en 1947. Durante el mandato de Álvaro Obregón, los campesinos cercanos al zapatismo y al Partido Nacional Agrarista estuvieron alineados al presidente, lo cual les dio ciertas garantías en materia agraria y social. En Colima el reparto agrario comenzó en 1915, a la llegada del general Juan José Ríos, quien trató de amortiguar el descontento campesino a través del reparto agrario, que se hizo en la ley, con base en la ley agraria de ese año. En la lámina ustedes pueden apreciar de izquierda a derecha a Eugenio Aviña. Esa es la única fotografía que pude localizar. Posteriormente encuentran a tres personas alineadas. Ellos son dos hermanos, los dos jóvenes eran hermanos del pueblo de Los Tepames en Colima, y el jefe de policía que estuvo presente cuando los asesinaron, ¿no? Disculpen. Disculpen. En la fotografía inferior se encuentra el gobernador Enrique O. de la Madrid, quien fue depuesto por el contingente del Michoacano. Y al fondo no encontré una fotografía de José Bueno, pero está el capitán Esteban Bueno. Estos muchachos, mientras Eugenio Aviña se sumó al grupo, a la facción zapatista, los hermanos Bueno y toda esta milicia que viene de Cualcomán, Chinicuila y parte de la costa de Aquila, de Coahuila, se suman al bando villista. Siguiente, por favor. Este mapa lo elaboré, pero es un mapa que representa a las milicias que combaten en 1848 en la defensa de México frente a Estados Unidos. Encontré un documento que muestra el lugar de origen de cada uno de los combatientes, y con base en eso geolocalicé el lugar que les correspondía. Lo uso como base para explicar este otro asunto porque se repite. Si bien el mapa es una representación para lo que ocurre en 1848, sirve perfectamente para mostrar cómo continúan esas alianzas del suroeste de Michoacán, Colima, sur de Jalisco, aún en la Revolución Mexicana. Y lo que se aprecia, si comenzamos a ver el movimiento que surge en el suroeste de Michoacán, Cualcomán, Chinicuila, Coahuila, observamos que el movimiento va hacia Colima. En 1911 derrocan al gobernador de Colima. En 1913 se van a sumar con otras milicias para llegar a Guadalajara. En el 13 se suman a la rebelión contra Madero y contra Huerta, y en el 15 van a ir a la toma de Guadalajara, en el 13 van a la toma de Guadalajara, y el movimiento es ese. Para subir posteriormente en Guadalajara se suman a los contingentes que van a tomar León
y que van a estar operando entre Guadalajara y Guanajuato. Y bueno, lo que me gustaría destacar y por lo que aprecio estos documentos es porque se muestra que el suroeste ha estado presente siempre en los distintos procesos históricos nacionales, ¿no? No se conocen de manera amplia, desafortunadamente, sin embargo, pues allí están, ¿no? Y estas gestas tienen repercusiones importantes y, bueno, en la que yo me he centrado a estudiar es más el impacto en materia agraria. Y en este sentido, Aaron Sáenz Garza escribió que Obregón designó a los procuradores de pueblos con el fin de que estos asesoraran a los campesinos y a las comunidades agrarias en las solicitudes y tramitación de sus peticiones ante las comisiones agrarias. Este es el caso de Eugenio Aviña, quien es nombrado hacia el 21, si mal no recuerdo, como procurador de pueblos en Colima. ¿Qué ocurre en Colima? Si bien en 1915 el gobernador Juan José Ríos dota de ejidos a los pueblos que han estado con mayor descontento, el reparto agrario no continúa después de su periodo. Juan José Ríos estuvo del 15 al 17. En el 17, el gobernador, creo que es Leandro Valle, no promueve las dotaciones agrarias. Sí se consolidan las dotaciones que sugiere el anterior gobernador, pero no hay más. Y para esto, la estrategia consiste en no darle presupuesto a la Comisión Local Agraria para que tramiten los expedientes, formulen los expedientes e intervengan ingenieros que van a llevar a cabo el levantamiento topográfico y demás. Entonces, esta estrategia permanece posterior a ellos. Se instalan en el poder nuevamente la familia Álvarez García, familia de la exgobernadora, y bueno, ellos son propietarios en Colima y siguen impidiendo que haya reparto de tierras. Sin embargo, con la intervención de los procuradores de pueblos, la población que va a promover sus dotaciones buscan la intervención del procurador y de los ingenieros, y cuando no hay ingenieros disponibles en Colima, algunas veces contratan ingenieros que vienen de Guadalajara o solicitan la intervención de la Comisión Local Agraria Tapatía para que les haga su trámite. En este caso, tanto los ingenieros como los campesinos solicitantes de tierra eran agredidos y, bueno, acusados, entre otras cosas, de ser rojos, de ser bolcheviques, de ser unas parias y demás, ¿no? Los ataques que reciben los campesinos no solamente son por parte de las guardias armadas, de los hacendados, sino también de la iglesia, ¿no? Desde tiempos tempranos, ¿no? Desde el 14, 15, la iglesia comienza a decir que solicitar tierras era un robo. Por tanto, los campesinos no tienen que solicitarlas porque estarían robando algo a un propietario, ¿no? Legítimo, entre comillas, ¿no? Y esta es la función que tiene Eugenio Aviña. La medida era, o la mediación entre los solicitantes y las autoridades locales llegó en el caso de Aviña a recibir a las mujeres de un poblado, se llama Los Colomos, es del municipio de Comala. Estaban siendo agredidos, hubo un enfrentamiento entre la policía montada y los solicitantes de tierra.
de manera que los campesinos causaron una baja a la policía y tuvieron los hombres que huir a la montaña, de manera que las mujeres, al quedarse solas, tuvieron que bajar a la capital del estado y atrincherarse en las oficinas de la Comisión Local Agraria y del Procurador de Pueblos, para que éste interviniera y les permitieran las autoridades y también el hacendado regresar a la hacienda y también mediar para que los hombres no fueran procesados judicialmente porque había sido un ataque de parte de la policía por una solicitud legítima de tierra. Estas presiones pues se van aumentando, pero también van cambiando las circunstancias, van cambiando las alianzas políticas y en la medida en la que se modifica la geopolítica y las políticas nacionales en torno al reparto de tierras, cambian también las condiciones locales para solicitar o no ejidos, ¿no? Y en el caso de Colima, las solicitudes de tierra se atienden entre 1921 a 1924 y después de eso, en el 25, es Comala quien va a empezar a tener respuestas. Sin embargo, con la guerra de los cristeros, se interrumpe nuevamente este proceso y las autoridades estatales pues dicen que ya no hay tierra, que terminó el reparto agrario y si acaso quieren tierra estos solicitantes tendrán que solicitar tierras nacionales y emigrar a cualquier lugar del país en donde haya tierras disponibles. Las solicitudes negadas ponían en riesgo a los campesinos solicitantes y a los ingenieros encargados de los proyectos. Bueno, la importancia de esta figura en el caso colimense es relevante porque además están vinculados a las ligas de comunidades agrarias de la región y al Partido Nacional Agrarista. Sin embargo, al dejar el poder Álvaro Obregón, pues también incide en el retiro de estos apoyos que van a tener los campesinos, ¿no? Y sobre todo quienes tienen esta perspectiva más social, ¿no? Más identificada con la facción zapatista. En la región, por favor, la siguiente lámina, hubo entre Jalisco, Colima, Michoacán, no, disculpen, en el suroeste de Michoacán, en todo el siglo XX, hubo cerca de 38 dotaciones agrarias, de ellas 5 son restituciones de bienes comunales y sobre todo están ubicadas en Aquila. En Aquila las restituciones comunales son para Coire, Pómaro, Aquila, Ostula y se suma posteriormente Achotán. Sin embargo, Achotán es reconocida en Coahuayana como comunidad indígena porque en medio entre la comunidad de Aquila y Achotán, las tierras que tienen Achotán, había ya bastantes pequeños propietarios y ya quedaba dividida la comunidad indígena de Aquila. Y la restitución de Achotán data de 1994, creo, mientras que la de Aquila es de 1980, 1981, y el resto de comunidades son restituidas entre 1940 y 1970 aproximadamente en Aquila. Y el reparto de los ejidos comienza en Coahuayana, es el primer municipio en donde hay ejidos y es de los años 20. Ahora mismo no recuerdo el dato de el momento en el que comienzan con sus expedientes, pero son ellos.
en el cuadro que aparece en la lámina se pueden observar el número de ejidos y de comunidades que tiene cada uno de estos 4 municipios. En el caso de Michoacán, Aquila tiene 4 ejidos y 4 comunidades. Coahuayana tiene 12 ejidos, una comunidad. Chinicuila tiene 7 ejidos, no tiene comunidades indígenas restituidas. Y lo mismo ocurrió con Cualcomán, que tiene 10 ejidos actualmente, pero no fue restituida ninguna de sus antiguas comunidades indígenas. En términos generales, bueno, son cifras que fui armando. Para el caso de Colima, entre 1915 y 1935 hubo 13 dotaciones, todas ellas ejidales, no hubo ninguna restitución de bienes comunales. En el caso del sur de Jalisco, es en donde menos ejidos se dotaron, por lo menos entre 1915 y 1935. Recuerdo que la media estatal era como de 0.5 ejidos anuales, ¿no? O sea, eran creo que 8 o menos en todo este periodo. Y bueno, para concluir, solo quiero señalar algunas cuestiones muy generales. Antes de entrar o de hacer alguna conclusión respecto al tema de la revolución en nuestra región y demás, lo primero que quiero decir es que en la región costa-sierra de Michoacán se necesitan archivos históricos municipales. Hemos hecho propuestas que desgraciadamente no han sido suficientemente atendidas y bueno, por ser una región con suficiente humedad, los documentos se siguen destruyendo y por tanto no hay manera de incorporar a toda esta gente que ha contribuido a con la historia nacional a la historiografía oficial, ¿no? Hay muchas obras que hablan en general de Michoacán en los procesos tales, sin embargo, no aparece la participación de la región suroeste, costa sierra, salvo, bueno, nuestro gran especialista, muy querido doctor Gerardo Sánchez, que es quien ha rescatado buena parte de los trabajos que se han publicado. En su momento, los franceses, historiadores franceses que llegaron a la región, hicieron sus aportaciones. Y bueno, el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán también ha hecho muy grandes aportes. Sin embargo, hace falta que se preserven las fuentes históricas de la región. Se agradece, bueno, en mi caso y en el caso de mi familia, agradecemos encarecidamente al Colegio de Michoacán y a los profesores que gestionaron la donación del archivo de Efrén Capiz Villegas y la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que está resguardada afortunadamente en el colegio. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque allí va el expediente de dotación, de restitución de tierras comunales de Aquila, y bueno, en los casos como Aquila suelen quemar los archivos históricos comunales cuando hay transición de comisariados, y esto lo he visto por lo menos 2 o 3 veces en los que los comisariados no entregan documentos y cuando ya salieron y tienen disputas legales con la comunidad, sencillamente le prenden fuego. La incursión del contingente del michoacano y todos estos elementos y todos estos hombres y mujeres que participan o participaron en la Revolución Mexicana es solo un ejemplo de tantos que demuestran la participación social y política de los procesos históricos nacionales. Y como ustedes vieron en el mapa que traté de elaborar, encontramos la participación de los michoacanos
en todos los procesos históricos, ¿no? 1848 en la defensa de México frente a Estados Unidos, allí están esos mismos michoacanos. 1910, 1911, allí están los michoacanos. 1915 siguen estando, y las alianzas, en este caso del suroeste de Michoacán, pues naturalmente no van a ir hacia Morelia, sino que van a estar más centradas en lo que hay a su alcance, ¿no? Que son los colimenses y los jaliscienses. Pero bueno, la historia nos muestra que allí han estado presentes, y pues necesitamos los estudios pertinentes para que se rescaten, y no solo se rescaten, sino ayuden a la población local a centrarse y a reconocerse como sujetos históricos, pero también para que las autoridades conozcan de las problemáticas locales y regionales y no se hagan como que nada pasa. Claro que pasa, y pasan muchas cosas, y actualmente estamos en siglo XXI y siguen muriendo mujeres de parto. Entonces, pues algo no se está haciendo institucionalmente. Y bueno, la historia y los documentos históricos nos muestran que ellos han colaborado y han participado, y pues yo creo que lo justo para los que ya no están y para los que vienen es que haya un mejor porvenir. Se necesita el respaldo institucional a un alto nivel para apoyar a personas como don Carlos Gómez Mayo, que es un cronista sin título en Coahuayana, que hace trabajos de investigación sumamente importantes, rescata historias no solo del pueblo, sino el pueblo en relación con Colima, el pueblo en relación con Guerrero. Y bueno, yo creo que necesitamos muchas más personas como don Carlos, y bueno, apoyos en general para que los jóvenes salgan a estudiar. Los están matando. Entonces yo creo que es más factible invertir en educación y que se compense todo este movimiento histórico y que se vea reflejado en un bienestar más general, ¿no? Pero es mi opinión a grandes rasgos en relación con este día, ¿no? Y es un día especial para todos los mexicanos, y bueno, lo mejor que deseo para todos es bienestar. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, don Álvaro Ochoa, gracias a los cronistas de Michoacán y a quienes han estado presentes en esta charla. Pues muchas gracias, María de Jesús, muy interesante tu tema, pero sobre todo, pues el doctor Álvaro Ochoa es el que le conoce a este tema de esta zona de Michoacán, doctor. Este mapa ilustrativo que hizo o que realizó María de Jesús es muy interesante, ¿no? De cómo los movimientos en el suroeste van cambiando y se van de alguna manera distribuyendo entre la parte de Colima, Jalisco y una parte también de Guanajuato, ¿no? Sí, la enorme importancia de los estudios de la maestra María de Jesús Ramírez radica en la restitución de estos personajes no marginales, sino marginados. Y se nos fue la señal en Homero, bueno. Que me recuerda precisamente... Sí, adelante. Sí, adelante, doctor. ¿Me escuchan? Que me recuerda precisamente también otra figura marginada, contemporánea a Viña, que es Miguel de la Trinidad Regalado y la Sociedad Unificadora de los Pueblos de la Raza Indígena, nacidos en el mismo año de 1868, y cuyo arranque inicial es el maderismo.
partidaria. Pero en el plan de San Luis, en el punto 3, 2 líneas hablan de la restitución de tierras y la cuestión agraria. Y es precisamente ese pequeño detalle en el que estas figuras le toman la palabra a Madero, incluyendo a Pablo Torres Burgos, que es el primer, bueno, no sé si valga decir zapatista, pero es el maderista que inicia el movimiento en Morelos, y a la muerte de Pablo Torres es Zapata el que asume el mando de ese grupo. El mismo zapatismo hay que entenderlo no como algo homogéneo, predominante. Sí, parece que seguimos de la revolución de la Ciudad de México y no en las regiones. Y precisamente lo que presenta María de Jesús es un claro ejemplo de que hay que entender las regiones, su dinámica, para la comprensión de estos hechos históricos. No vamos a hablar del zapatismo, pero sí quiero terminar hablando de esta dinámica regional. ¿Por qué el suroeste michoacano gira más en torno a Colima y Manzanillo? Porque se nos olvida que el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del XIX y todavía principios del XX, mucho de la dinámica se da en la vía marítima, no hacia Morelia, no hacia Guadalajara, no hacia la Ciudad de México, sino es marítima. Y por eso esa conexión también desde Guerrero hasta el puerto de Manzanillo. El puerto de Maruata, el puerto michoacano, pues creo que nada más duró tres años, pero distinta habría sido la dinámica si perdura el puerto de Maruata o la barra de Zacatula, ¿no? Pero es Manzanillo el puerto importante en el que giran muchas de las actividades económicas en torno hacia allá y por lo tanto Colima, ¿verdad? Entonces, hay que incidir estas dinámicas regionales y sobre todo en la restitución de estos personajes. Comentabas, María de Jesús, que los movimientos en el suroeste siempre han estado presentes. Sin embargo, pues obviamente la difusión de estos trabajos ha sido pues muy poca. Esto se debe a las fuentes que comentabas hace unos instantes, de que la mayoría de los archivos en su momento fueron quemados, algunos pues no se resguardaron, o las fuentes donde las encontraste, donde las podemos encontrar, no sé, en el archivo de Colima, a lo mejor que pudiera haber alguna información relacionada, en algún otro archivo de aquí de Michoacán. ¿Dónde encontraste tú las fuentes para este tema del contingente michoacano? En Colima hay bastantes fuentes, sobre todo en el archivo histórico del municipio de Colima y en el archivo histórico del estado. Las fuentes virreinales están en ambos archivos, ¿no? Que son muy antiguos. En el caso de Coahuayana, creo que ellos tuvieron algún problema con su archivo municipal inundado. En el caso de Aquila no hay archivo histórico municipal. Hace unos años envié una iniciativa para el Cabildo, para que nos ayudaran a gestionarlo, tanto el archivo como una biblioteca pública. Sin embargo, no prosperó. Creo que ahí me vieron un poco ingenua, ¿no? Creyendo que algo se podría hacer. Cualcomán sí tiene documentos históricos y judiciales. Chinicuila, no conozco su archivo, sin embargo he visto algunas publicaciones de todos ellos. En el caso de la comunidad indígena de Aquila es en donde los expedientes son borrados, ¿no? Que es mi comunidad, entonces es la que he visto más de cerca, ¿no?
pero no hay un proceso profesional en el que se haga una compilación de documentos históricos que sean resguardados en un lugar, que sean facilitados a la población para que revisen y demás, y pues mucho menos para los investigadores en general, ¿no? Creo que buena parte de los buenos trabajos que publicaron los franceses fue también su visita, ¿no? Estuvieron conociendo a las comunidades, y en el caso de Coire y Pómaro, que son otras comunidades indígenas, sé que ellos tienen sus documentos incluso escritos en lengua náhuatl, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho por delante, no nada más decir no existe, ¿no? Sino qué tanto se puede hacer, y hacer copias digitales o físicas de los documentos que están en las regiones, pues yo creo que puede facilitar bastante este trabajo. En el caso del siglo XIX, la información sobre Cualcomán, yo la encontré en Colima por aquello de que el suroeste de Michoacán y Colima conformaron durante la República Centralista el distrito del suroeste, que estaba compuesto por el actual estado de Colima más esa región. Entonces, los informes de las autoridades de lo que son esos municipios ahora están en el estado de Colima, en el archivo del estado. ¿Y archivos particulares no lograste ubicar? Archivos no los he visitado. Por aquello de que yo vivo en Colima, emigré a Colima desde niña, no he podido trabajar directamente con las fuentes y con las entrevistas. En algún momento sí me puse a hacer entrevistas a los ancianos de Aquila, comenzando con mi abuelo, pero mis investigaciones han sido más sobre Colima por la cercanía y por la comodidad, ¿no? Muy bien, pues tenemos muchos saludos para ti, María de Jesús. Nos viniste a subir el rating aquí al programa desde Colima. La porra. Te manda saludos el doctor Gerardo Sánchez. Lo adoro. Querido compañero de la sociedad. El doctor Ramón Alonso Pérez Escutia también por aquí está sintonizándonos. Salvador Martínez Piñón, cronista de Lagunillas. Mucho gusto. Maya, Rancés Molina, Art Mod Lac, bueno, así se puso. Es mi suegro, Arturo Moreno. Marco Lemos, desde Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Zitácuaro también nos escriben. La maestra Claudia Esmeralda García. María Isabel Ramírez, saludos desde Colima. Ana Lu. Mi cuñada. Tus parientes, Isabel Bueno. Raúl Omar Tapia de Sinapecuaro. Lulú Prado, la cronista de Apaxingán, también manda saludos. No, pues, muy buena la convocatoria que hoy tuvimos para tu charla, María de Jesús, y pues sobre todo porque pues no es un tema tan común, ¿verdad? El que se presenta, y es un tema que pues lo sabes manejar bien. A mí me llamó pues mucho la atención el mapa que lograste desarrollar y ubicarnos precisamente cuál fue la incidencia y la presencia que se tuvo. Pues agradece el esfuerzo que se hace para este tema. Y pues ahora sí que, pues doctor Álvaro Ochoa, ¿algún comentario final que quiera hacer sobre este tema? Bueno, nada más insistir cuando se habla de Revolución Mexicana y el algarismo, insisto, es decir, la figura de Zapata opaca estas características y dinámicas regionales. No se olvide que la dotación y repartos agrarios en la Revolución son
mediante la ley agraria carrancista del 6 de enero del 15, ¿sí? El artículo 27 constitucional, que es obra de Carranza y de los... Se nos fue el doctor Álvaro Romero, bueno. Sí, pero tiene razón. Hoy tuvimos varias fallas, pero fue muy interesante, se escuchó muy bien el tema. Mira, te manda a saludar también Federico López. Muchas felicidades. Ah, mi amigo de los tepames. Juan Manuel Ramírez Magallón, también felicitaciones. Arturo C. Arellano de Jacona, te manda felicitaciones. Mucho gusto a todos. Samuel Octavio Ojeda Gastelum, saludos a María de Jesús desde Culiacán, Sinaloa. Mi profesor. Muchas felicidades a la expositora y muchas gracias por la organización de la actividad. Pues creo que se cumplió con el cometido, María de Jesús. Fue una charla muy interesante, la verdad se me fue muy rápido, fue muy agradable. Te agradezco pues mucho que nos hayas ver acompañado y pues que nos sigas por allí en contacto con nosotros, ahí a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Ya sabes que eres bienvenida, que eres una persona que estuvimos casi hace un año ahí en Colima y Así nos es. recibiste muy bien. Todos los compañeros se quedaron con un buen sabor del boca y queremos que por ahí pues, nos sigas acompañando en las actividades que sigamos realizando desde Aquila. Hay que darle la difusión al municipio, aunque sea a través de estos medios y con lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias y cuenten con eso. Y bueno, sobre lo que decía el doctor Álvaro, tiene razón. Las dotaciones agrarias de la Revolución se hicieron con base en la ley agraria del 6 de enero del 15, que era carrancista, y justamente era para amortiguar al movimiento social, ¿no? Dar cierta tierra, pero no siempre la tierra de calidad, y tampoco había recursos para producirla, ¿no? Entonces, allí quedan más preguntas, pero creo que el doctor Álvaro Ochoa en algún momento tiene que hablar un poco más de los agraristas de Atacheo. Claro, ya no regresó el maestro, se fue justo en lo mero bueno, pero sí. de modo, le mando un gran saludo al doctor Gerardo Sánchez Díaz. Él es fue mi maestro, un gran maestro ahí en la Facultad de Historia. El doctor Ramón Alonso Pérez Escutia también. Son grandes profesores que se les admira y que saben mucho sobre el tema. Junto con el doctor Álvaro Ochoa son los maestros todos terreno, así que son los grandes historiadores de aquí de Michoacán. Pues muchas gracias, María de Jesús, te agradezco mucho y gracias por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes, gracias por sus saludos a todos. Gracias, hasta luego y nos vemos en la próxima emisión, amigos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.